Nehemías, personaje maravilloso, posiblemente uno de los personajes más estudiados por la gente secular, por la gente no cristiana. El libro de Proverbios, el libro de Nehemías, son libros sumamente usados por gente no creyente también para temas de liderazgo, para temas de proyectos, para temas de desarrollo de propósitos. Son libros realmente maravillosos. Hoy vamos a estudiar la biografía de Nehemías y al final, qué pena con Esdras, en un minuto vamos a estudiar a Esdras. O sea, Nehemías, ese era Esdras cuando pasé ahí. Qué pena con Esdras, pero en un minuto vamos a hacer también la de Esdras y terminamos la biografía. Nos queda faltando solamente la de Isaías para la noche de Navidad y hemos coronado nuestro Antiguo Testamento con biografías, el pensum completo. Es una cosa emocionante. Entonces hoy estudiaremos este poderoso personaje. Los ubico geográficamente e históricamente. Este mapa allá del Oriente Medio es el mapa del Imperio Medo-Persa. Recuerda que los primeros así que estaban como dominando eran los asirios, pero después vino los asirios. ¿Se acuerda el diagrama mental que tenemos? 2000 Abraham, 1500 Moisés, 1000 David, 500 el retorno. Ubíquese en el 500 del retorno. ¿Ya está ubicado en el 500 del retorno? Ah, bueno, pusimos unos numeritos más atrás, el 600. El 600 vinieron los babilónicos y se llevaron a los de la tribu de Judá, o sea, el reino del sur, y los tuvieron por allá en la capital, en el imperio regados, especialmente en la capital que se llamaba Susa, eso. Entonces la llevaban a la capital del imperio en Susa, en el 600. En el 700 habían venido los asirios y se habían llevado a los 10 tribus del reino del norte y ellos sí las regaron, las esparcieron y las desaparecieron. ¿Correcto? Estamos así ubicados. Ah, bueno, eso ocurrió en este momento, y el imperio que quedó ahora después de ellos, después de que vinieron los asirios y después los babilónicos, el imperio que derrotó a los babilónicos, al Sintocayo, a Nabucodonosor, ¿te acuerdas? El imperio es el imperio persa o medo-persa, era una sociedad entre los medos y los persas. Y quien lideró esa conquista es un personaje llamado Ciro de Persia. Ciro es el tremendo líder. Y Ciro es un personaje interesantísimo, entre otras cosas, aparte de todos sus logros militares políticos, por un detalle que yo quiero que usted se entere. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, y en el 45 vuelve a hablar de él, pero en el 44, 28, una profecía del Señor, un oráculo que Dios dio al profeta, hablando Dios de este personaje, dice que Dios dice de Ciro, atención, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Mira, hablando de Ciro, un emperador pagano. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, está profetizando Isaías que Ciro va a ser un instrumento de Dios para reedificar Jerusalén y el templo, y el fundamento del templo. Atención, eso ocurrió realmente. Lo interesante es que Isaías da esta profecía en el año 720 a.C. Vuelva a su cronograma. 500 retorno, 600 Judá es tomado por los babilónicos, 700 Israel es tomado por los asirios, y esto es 720. Cuando el reino está dividido, todavía no ha habido exilio, todavía los asirios están gobernando por arriba, todavía no se han metido con Israel. Desde el reino dividido, está profetizando Isaías algo que ocurrió en el 538 a.C., lo está profetizando 182 años antes. Escúcheme. Y esto hasta los más enemigos de la Biblia tienen un problema grande, porque hay datos arqueológicos mostrando que el libro de Isaías es un escrito casi 200 años, un libro casi 200 años antes de que ocurriera lo de Ciro. Y mire la profecía cómo es. La profecía no dice, y una bestia con 3 colmillos y una oreja, no. ¿Cómo dice la profecía? Ciro, el persa, celo de ciudadanía, 48, 215, o sea, la profecía no está mirando a ver si cuadra, no es que las profecías la acomodan. Seguro era otro emperador Ciro que conquistó el mundo entero. Tan precisa es la profecía de que iba a ocurrir. Cuando Isaías la da, no habían venido ni siquiera los asirios a llevarse a Israel, ni los babilónicos a llevarse a Judá, ni siquiera habían los persas sido un imperio grande que conquistó después a los babilónicos, ni siquiera había nacido Ciro. Y la Biblia está diciendo, 180 años antes, el nombre del tipo y qué iba a hacer. Ah, pues le cuento, en el 538 ocurrió exactico. El hombre dio una amnistía, una orden, diciéndole que como habían sacado los babilónicos y los asirios la gente y la habían regado a otras ciudades, él dijo,
yo proclamo que el que quiera volverse para sus tierras y reedificar sus religiones, doy permiso a todos, porque estamos mirando a ver cuál religión es la que más funciona para pegárnosle a esa. Una vela para cada santo, algo así más o menos, ¿cierto? Entonces él dijo, vamos a ver a que le funcione. Y entonces dio un edicto del 538 que dijo, los judíos pueden regresar a Jerusalén, pueden reedificarla y pueden reedificar el templo. Y efectivamente 50,000 judíos regresaron a Jerusalén. Usted dirá, qué montón de gente, 50,000. Pero recuerda que cuando salieron de Egipto eran casi 3 millones. Entonces 50,000 no son muchos. 50,000 judíos regresaron y mire que tal como decía la profecía, fundamentaron el templo. Empezaron la reconstrucción del templo. No vivían en Jerusalén. ¿Por qué no vivían en Jerusalén? Porque Jerusalén no tenía muro. Y lo más importante en una ciudad era muro. Es como una casa sin paredes. ¿Usted sí debe ir a una casa que no tiene paredes? Pues en una ciudad sin muro no se podía vivir. Entonces la gente vivía por ahí cerca y los que vivían en Jerusalén era como en tugurios y cosas así, improvisados, en carpas. Y los otros vivían en ciudades que tuvieran muro. Jerusalén no vivía gente. Entonces ellos fueron los 50,000 y empezaron a ubicarse por ahí cerquita y a reconstruir el muro. Eso fue lo que ellos hicieron en ese momento. El resto de la gente de Israel, ¿dónde estaban? Perdón, de Judea, ¿no? ¿Dónde estaban? En todo el imperio. Es más, había unos viviendo ¿dónde? ¿En qué parte del imperio? En la capital. ¿Quién, por ejemplo, estaba viviendo en Susa? ¿Mardoqueo? Bueno, casi 25, 30 años después de que ya habían ido algunos a reconstruir Judá, Mardoqueo y Esther vivían ahí en Susa, y Esther se casa con el rey Jerjes, que ya lo estudiamos. ¿Ya sabe dónde ocurrió eso? ¿Ya se ubica ahora sí qué pasó? Y entonces ahora Jerjes tuvo un hijo, no lo tuvo con Esther, que llamaba Artajerjes. Mire tan fácil que cogían los nombres para los hijos, ¿no? Él se llamaba Jerjes y el hijo le puso Artajerjes. ¿Sí? O sea, usted llama Carlos, usted suyo le pone Atracarlos. Esto, a Artacarlos. Usted le pone Artacarlos y ya, se solucionó el problema del nombre del hijo. Así lo hicieron ellos. Ahora, en el tiempo de este Artajerjes, hijo de Jerjes, que la Biblia lo llama Asuero, mejor Jerjes, ¿no? Bueno, que la Biblia lo llama Asuero. En el tiempo de Artajerjes es que aparece el personaje del que vamos a hablar hoy, Nehemías. Instrumento de Dios para la reconstrucción. ¿Qué va a reconstruir Nehemías? ¿El templo? La muralla. ¿Y por qué es tan importante la muralla? ¿Para las fotos? ¿Para las postales? Porque la ciudad nunca tendrá carácter de ciudad, nunca será restaurada hasta que no tenga muro. Leamos lo que nos cuenta la historia de Nehemías. Nehemías 1. Palabras de Nehemías, o sea, el que está hablando aquí todo el tiempo es el mismo Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. A usted le suena ya de confianza. Susa, claro, yo soy amigo de los suseños de allá, capital del reino. Que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Recuerden que ya hay gente que se fue para allá. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, están llevados. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hizo una oración, y la oración es casi como el estudio que hicimos este año. La oración es todo el resumen. Señor, tú nos sacaste de Egipto y nos llevaste por el desierto, hiciste estos milagros, y nos dijiste que si te obedecíamos nos esparcirías por la tierra, y eso hiciste. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos de donde nos hubieras esparcido, nos ibas a volver a traer y nos traerías. Entonces mire, Señor, ya estamos arrepentidos, Señor, y ahora queremos que nos... Hizo todo un recuento, un panorama bíblico, y terminó la oración más adelantico diciendo, te ruego, Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuál era el estatus? Hay un montón de discusiones. Sabes que los teólogos tienen como afición a hacer polémica de cualquier cosa. Entonces el término copero, dicen, pues era el barman que le preparaba los tragos, ¿cierto? Le preparaba los tragos al copero, el barman. Entonces, le pasaba ahí el Manhattan, bueno. Hay gente que sabe de eso, y el Tom Collins y todas esas cosas, les pasaba, y al tipo, eso podía ser una. La otra es que podía ser una especie de jefe de seguridad, que era el que probaba las cosas antes que el rey para protegerlo, porque uno no sabía, que el rey comía todo manoseado, pero mejor manoseado que envenenado, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando su esposa está brava que le sirve el almuerzo, ¿sí, no? Que uno coge y le echa al perro así disimuladito primero,
y mira a ver qué efectos tiene, qué síntomas. Si está bien, entonces uno come tranquilo el almuerzo, ¿no? Uno toma sus precauciones, no crea. Entonces uno dice, era el copero, era el barman, era el jefe de seguridad. Parece ser, y están de acuerdo muchos, en que ese título significaba alguien cercano que le asesoraba, que le opinaba, un funcionario cercano al rey, su asesor, ¿correcto? Entonces uno no podía entrar bravo delante del rey, ni con mala cara, porque si el rey estaba ahí, necesitaba que lo estimularan, le dieran buen ánimo. Usted llegaba y le iba a bajar de nota al rey, venía usted con mala cara, el rey decía, no me gusta esa cara, quítensela, y le cortaban la cabeza a uno. Entonces todo el mundo entraba, buenos días, su majestad, qué feliz, qué día tan lindo, una tempestad horrible, qué día tan bonito. ¿Quién no se va a reír con esa amenaza, con esa motivación? Cualquiera pone buena cara, ¿cierto? Pero llegó Nehemías ese día así, se arriesgó a que lo matara. El rey le dijo, ¿usted por qué tiene esa cara? ¿Usted enfermo no está? ¿Qué le pasó? Y él le dijo, pero ¿cómo no va a estar triste? La ciudad de mis padres, toda derribada, el templo derribado, las puertas los muros derribados, las puertas quemadas en fuego. ¿A quién no le dolería enterarse de esas cosas? Y entonces él dijo, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y él dijo, no, pues lo que a mí me gustaría sería pues, tener su permiso para ir allá a reconstruir eso. Pero también aparte de eso, que no yo fuera como cualquier atravesado, sino que me diera un estatus y me mandara por ejemplo, como virrey, como encargado allá de tener autoridad para hacer las cosas. Y una cartica para que todos los que me encuentren en el camino no me vayan a hacer daño, sino que me hagan paso franco para yo poder ir. Y presupuesto también, si una partida buena para una apropiación, ¿cierto? Claro, falta ahí alguna cosita ahí. Cualquier chequecito de brecha, uno puede ir o no. Podemos ir allá a ver si hacemos la hora, ¿cierto? Una apropiación presupuestal para hacer eso. Él y la esposa del rey y la esposa le dijeron, listo, organizado, y lo mandaron. Y se fuera a reconstruir. Muy feliz. Ese muro que él reconstruyó, les cuento algo. Ese muro que reconstruyó Nehemías es el mismo muro que tú encuentras. Si vas hoy a Jerusalén, bueno, hoy ya no alcanza porque a esta hora ya el bus no pasa, el Metrolínea que va para Jerusalén no pasa, pero cuando usted vaya, seguramente el año entrante el pastor Mario los va a llevar. Entonces cuando vayan por allá, él está dudando entre Israel y Rusia, está con esa que el Señor le revele, ¿no? Que el Señor le revele. Ese muro, esa muralla que hay allá es la parte occidental del muro que reconstruyó Nehemías, ese mismo muro. Esa parte, en el año 70, Tito el Romano destruyó la ciudad y cuando fueron a tumbar toda la muralla, dijo, no, ese no lo tumben, dejen un pedazo ahí, para que ellos se acuerden lo que les pasó por sublevarse contra el Imperio Romano, para que ellos sepan lo que es pelear con el César. Entonces dejen eso ahí, para que cuando vean ese muro se lamenten haberse levantado contra nosotros. Por eso el muro se conoce con el nombre del muro de las lamentaciones o muro de los lamentos. Y fue el que Nehemías ayudó a reconstruir. Como le decía, el libro de Nehemías muy enfocado en liderazgo. Yo voy a enfocar el libro de Nehemías desde otro ángulo, ¿me permite? Y voy a enfocar el estudio de Nehemías a partir de las adversidades que enfrentó. Esto también nos va a ayudar mucho. Nehemías capítulo 2, atención a estos nombres. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, número 1. Número 2, Tobías el siervo amonita. Y número 3, Gesén el árabe. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. O sea, se burlaron. Les decían, primero los acusaron, ¿ustedes por qué vienen a construir una muralla? ¿Acaso es que van a hacer, se van a independizar del rey? ¿Van a crear un reino aparte? ¿Qué tal? Y después cuando lo vieron construyendo les decían, ustedes de esto no saben. ¿Sabes qué dijeron? Usted hace esa pared ahí, una zorra le para encima y se cae esa pared. O sea, les estaban burlando de que no sabían ni construir. Les dijo, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta, miren, Nehemías, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Ya sabe qué hay que responder cuando alguien se burla de usted y haga escarnio? Usted dice, el Dios de los cielos, Él me prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén bíblicamente? Ya lo hemos estudiado tantas veces. ¿Cuál es el significado espiritual de Jerusalén? Lo sabemos, lo hemos visto desde el Apocalipsis. Jerusalén es tipo de la iglesia, del pueblo de Dios. Jerusalén es un bonito símil de la iglesia del Señor. Y entonces lo que vemos en Nehemías es nosotros que estamos tratando de construir
la iglesia de Cristo. No solamente el lugar físico que estamos construyendo, sino construir el pueblo de Dios, edificar el pueblo de Dios. Y tenemos adversarios. ¿Cuáles eran los adversarios? Número 1, Gesem el árabe. Los árabes son opuestos a los judíos, ¿lo has visto? Están en ese conflicto todavía ya. Entonces, si usted va a los asentamientos árabes, si ellos logran avanzar 1 metro, los judíos retrocedieron ese metro. Y si los judíos avanzan 1 metro, retrocedieron los árabes. Son antagónicos entre los árabes y el pueblo judío. La primera oposición que tiene toda iglesia, la nuestra y todas las iglesias que usted conozca y las que va a conocer y las que existen. La primera oposición son la gente de pensamientos antagónicos a la iglesia. Los que piensan diferente. Nosotros no les estamos queriendo hacer daño. Pero cuando nosotros decimos, no espérese, es que un niño que no tiene papá y mamá y le vamos a dar un hogar, pues lo que hay que darle no es un gato y una persona, ni un loro y un mico. Si es una familia, lo que le vamos a dar al niño, lo que hay que darle es un papá y una mamá. Y entonces peleamos que así como necesita un hombre y una mujer para hacer un niño, se necesita un hombre y una mujer para criarlos. Es lo ideal para criarlos. Por eso no hay otra manera de hacerlos. Entonces decimos, deben ser los papás, hombre y mujer. Que ese avance o ese logro o esa defensa que hacemos, resulta que a algunos grupos antagónicos ese metro les afecta y entonces nos odian. Y entonces ellos quieren ganar 1 metro aquí y lograr un avance, y ese avance a nosotros nos toca. Y para poder poner una bandera de ellos, tuvieron que quitarnos la de nosotros. Cada avance de ellos es un retroceso nuestro, y cada avance de nosotros es un retroceso de ellos, de los diferentes lobbies, de las diferentes creencias de hechicería, de superstición. El jíbaro de la cuadra. Cada cristiano, cada persona que se convierte al cristianismo es un cliente menos, ¿o no? Entonces el jíbaro odia al pastor, y si puede le hace un daño, y odia a la iglesia, y si puede está en contra. Hay ese tipo de polémica. Entonces todas las iglesias del mundo tienen un Gesem árabe, una oposición externa, porque sus pensamientos son contrarios a los nuestros y los nuestros contrarios a los de ellos. No solo eso, la iglesia también sufre opresión. Efesios dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sabes qué significa literalmente? Los gobernantes de este siglo que son influenciados desde las tinieblas. Ellos aprueban leyes y ellos dan órdenes y no saben ni siquiera que están siendo instrumentos de Satanás. Él baja una bandera y pone otra porque le pareció más bonito este limpión. Y no sabe el peso espiritual del acto que está realizando. Simplemente fue influenciado por las tinieblas mismas. Ahora, entonces aparecen leyes y conceptos y cartillas de educación escolar y un montón de cosas puestas por un gobierno que finalmente ataca la corrupción del pueblo de Dios. Y estos dos son parcerísimos. Estos terminan influenciando aquí el gobierno, pasando recursos, tomándose control. Estos dos siempre trabajan juntos y terminan trabajando en contra del pueblo de Dios. Miren el caso de Nehemías. Entonces Sanbalat y Gesem, mira que los dos, los compinches, me enviaron un mensaje pidiendo que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño, dice Nehemías. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detenía. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo, las 4 veces. La 5ª vez, Sanbalat envió uno de sus ayudantes con una carta abierta, un funcionario público con un citatorio. ¿Sí? Ya están presionando por ese lado. Decía así, la gente anda diciendo, la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, mire, otra vez, con Gesem, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá. Entonces, mire que ustedes son intolerantes, que ustedes no son progresistas, que ustedes están atentando contra la armonía social, que ustedes están haciendo que las cosas no marchen bien, ustedes están discriminando, ¿cierto? Y nos dice un montón de cosas. Mire lo que dice Nehemías. Y es que ellos querían ir a asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar. No nos conocen, ¿cierto? Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Una característica de nosotros. Trabajamos a buen ritmo cuando no nos molestan. Y cuando nos molestan nos rinde más. Y le ponemos más empeño. Y el diablo lo sabe. Por eso ha dejado de intentar las persecuciones. Porque los grandes crecimientos de la iglesia cristiana ha sido cuando el enemigo se le ha ocurrido hacer persecuciones.
Entonces ha usado otro método distinto. ¿Cuál ha sido el método distinto? El tercer ataque, Tobías amonita. Los amonitas son esos que le querían sacar el ojo a los de Jabe de Galaad, ¿te acuerdas? Esos que le salieron a Israel en el desierto para estorbarlo. Son descendientes de Lot con una de sus hijas, de un incesto. De Lot con una de sus hijas. Pero este señor Tobías, ese nombre Ías, es un judío. Es un judío sumamente bien relacionado. Él se casó con la hija de un príncipe sacerdote de los judíos. Y su hija la dio como esposa a un hijo de otro príncipe. O sea, el tipo bien conectado, es un tipo influyente, bien conectado y de origen del pueblo de Dios. Ese tipo resultó siendo un tremendo infiltrado, un traidor. Y ese es el método que Satanás también ha usado. Mire cómo era ese Tobías. Nehemías 6:10. Dice Nehemías: después me fui a ver a Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Y él me dijo: vamos al templo de Dios. Mire, puros cristianos, ¿no? Vamos al templo, vamos a la iglesia. ¿Va a ir al culto? ¿Lo recojo? Sí, vamos para la iglesia. Allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas, porque esta noche han planeado matarte. ¿Qué tal? No siga haciendo la obra que está haciendo. Enciérrese en el templo que ya está construido, enciérrese en el templo. Entonces hay un proyecto que Nehemías está tratando de sacar adelante, de construir ciudad. Nehemías no está construyendo templo, está construyendo ciudad. Y entonces aparece un hermanito muy consagrado a decirle: no, usted, eso no es lo suyo. La iglesia no es para eso. El púlpito no es para hablar de eso. Eso, cerremos la puerta, encerrémonos porque nos matan. Para que no se metan con nosotros, no nos metamos con nadie. ¿Cierto? Encerrémonos en los problemas eclesiales. Hagamos más devocionales, más reunioncitas, más celebraciones y no hagamos ciudad, no hagamos. Encerrémonos en el templo y no hagamos ciudad. ¿Y quiénes son los que dicen eso? ¿Los de afuera? Los mismos de adentro. Ahora, se oye como un consejo espiritual. No, es que en la iglesia cuando se habla de esos temas, a mí yo siento que no es espiritual. ¡Uy, qué hombre tan espiritual! No se le puede hablar de temas sociales, no se le puede hablar de política, no se le puede hablar de proyectos de ciudad, no se le puede hablar. Él es muy espiritual, él flota, ¿cierto? Él es de otro mundo. Pero yo le respondí: no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No lo haré. Me di cuenta de que Semaías decía esto no porque fuera muy espiritual, muy consagrado y porque le sintiera asco a ciertos temas, porque Sanbalat, el que gobernaba, y Tobías, el traidor, el infiltrado, le habían pagado para hacerlo. Y que no hablaba de parte de Dios. Quería también asustarme para hacerme pecar y así acusarme de ser una mala persona. Entonces oré a Dios. Mire que él tiene un problema, está trabajando y ora. Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanbalat, ni te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Mire, un montón de profetas asustándolo. Y profetas del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta de los conflictos que está enfrentando toda iglesia del mundo? Una iglesia en su proceso de construcción, cuando Dios la llama a construir ciudad también, entonces va a tener oposición. ¿Quiénes? Los grupos antagónicos, los grupos que tienen intereses distintos al pueblo de Dios, que quieren que la ciudad se construya, pero bajo los parámetros paganos y perversos que a ellos les interesan. Un gobierno influenciado por las tinieblas y alimentado por estos en unión. ¿Te acuerdas de Gesén y Sanbalat que siempre estaban juntos? Ese gobierno oprimiendo y estableciendo leyes y poniendo normas y parámetros y por ahora de la iglesia un montón de requerimientos, un montón de condiciones para poner un templo, pero para poner un antro no hay problema. Todo eso lo sabemos. ¿Y cuál es el otro ataque? Uno interno, ese que hace pasar de iglesia para decir: no, es que nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a encerrarnos en el templo y no meternos con nadie. Pero eso lo hace sin darse cuenta porque le está trabajando a otros intereses que no son los de la iglesia. Mírenlos trabajando siempre juntos. Ahora mire qué tan curioso. Ese Tobías a todo lo de la iglesia se opone. La iglesia dice una cosa, él no quería eso. Vamos a construir muros, no, encerrémonos. Le pagaron a un tipo para que le aconsejara a Nehemías esconderse en el templo. No le interesaba nada de lo que dijera Nehemías. No le interesaba nada de lo que la iglesia decida, de lo que el pueblo de Dios decida. En el capítulo 13, le voy a contar qué pasó en el capítulo 13, y al final, ya casi. Resulta que Nehemías se fue para la capital del imperio, a Susa, y estuvo unos años allá. Después volvió a ver qué había pasado.
Y cuando volvió a ver qué había pasado, encontró que en el templo, los salones donde se guardaban los alimentos, las porciones de los levitas, los instrumentos de los cantores, los habían vuelto locales para vender cosas en la iglesia. Ahí viene quién los estaba usando como locales. Tobías. Él no está de acuerdo con nada de lo que la iglesia enseña. Él no está de acuerdo con nada de lo que la iglesia proclama, pero que repartan algo para que vean. Hagan una fiestica para que vea que ahí se aparece. Hagan cualquier cosita buena para que vea. Quiere beneficiarse de todo lo que hay en la iglesia, pero contradecir todo lo que la iglesia está llamada a hacer. Esa gente es peligrosa. Afortunadamente los del sábado, el segundo servicio no. Pero los del viernes, el primer servicio sábado y los del domingo son tremendos. Hay una tobiera que usted no imaginara. Pero la iglesia tiene, y son grandes enemigos. Enemigos, esos tratan de detenerte, esos tratan de oprimirte y esos tratan de infiltrarte y contradecir lo que Dios te ha mostrado que debes hacer. Mira, ahí en Nehemías 4 dice cómo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quieren infiltrarnos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre esa gente, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los mismos judíos. ¿Sabes quién eran los que le estaban metiendo miedo a Nehemías? Los mismos del pueblo de Dios eran los que estaban trabajando para meterle miedo. Entonces, si tenemos todas esas dificultades como iglesia, nosotros y todas las iglesias del mundo, tenemos esas dificultades. ¿Cómo lograr construir equilibradamente? ¿Cómo trazar un buen nivel para que la obra permanezca? Porque si nos queda torcido el muro con tanta gente molestando, pues qué culpa que el muro quedó, parece una culebra, ¿cierto? Quedó descuadrado. No, ¿cómo hacemos para construir iglesia en medio de tanta opresión? Mira el método que utilizó Nehemías. Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. Tremendo trabajar así. Esa es la propuesta de Nehemías y la propuesta que nos hace para que sea nuestro estilo de vida. Escúchame, tú tienes mucha oposición. Tus proyectos para el año entrante van a tener oposición de gente que no le conviene que tú avances. Oposiciones de leyes injustas y cosas terribles sobre ti. Y fuera de eso, de tu misma familia, de tu misma gente y de tus mismos empleados traicionándote y haciéndote sabotaje, ¿o no? En tu misma familia también va a pasar eso. ¿Cómo vas a hacer para construir algo que permanezca, algo aplomado, algo que tenga nivel y que no se caiga y que permanezca hasta hoy como el muro occidental de Jerusalén? ¿Cómo lo vas a hacer? Combinando estos dos elementos. Un elemento que es obrar, mire la pala. Hay que actuar, hay que hacer, hay que moverse. Dios bendice a los ocupados, a los que se esfuerzan. Al Señor le agrada que intentemos. Yo le pido que usted se esfuerce, por favor, pero no solamente obrar. ¿Qué otra cosa había que hacer? Orar, la espada. Pala y espada, obrar y orar. ¿Qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si usted solamente obra y actúa sin orar, entonces usted es un mundano. Pero los mundanos hacen eso, trabajan, solo que no oran porque no esperan la bendición de Dios. Usted tiene que obrar solamente, no. Usted tiene que orar también, pedir la dirección y la guianza de Dios. Pero si usted solamente ora y no actúa, entonces también es un religioso, o un mundano o un religioso. Tiene que usar las dos. Usar las dos cosas, es importante. Hay cosas sobre las cuales orar. Ese modelo está en la Escritura. El Señor le dijo a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Está claro? Le dijo Jesús a sus discípulos, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Pero ustedes vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. Es esa combinación que está a lo largo de toda la Escritura, que Dios quiere que seamos personas equilibradas en estas dos cosas, en orar y en obrar, equilibrados. Esta mañana tuvimos un seminario lindísimo con Denis González, qué seminario tan espectacular. Y en una parte nos decía, hay momentos en que hay que orar y hay momentos en que hay que actuar. Hay cosas por las que uno no debe orar. Eso que usted está pidiendo que Dios le dé permiso de hacer algo que es contrario a la ley de Dios. ¿Para qué ora? Por eso, si Dios no va a cambiar y hacer que algo no sea pecado porque usted está orando mucho. Si eso la Biblia dice que no se debe hacer, no se debe hacer, es cuestión de actuar. Y decía, y si está pidiendo a Dios un milagro y le llega el tipo guapísimo, con un potencial maravilloso, con un tipo exitoso, y se le arrodilla ahí con el anillo, pere oro. No, eso no hay que orar, dijo, eso hay que coger ese anillito rápido.
Hay cosas por las que hay que orar, hay momentos en los que hay que orar y tú tienes que encontrar ese equilibrio perfecto. Esa es la clave, por favor. Así vamos a enfrentar una obra. ¿Tienes adversidades para lo que proyectas hacer el año entrante? ¿Tiene nuestra iglesia oposición? Tiene oposición. Claro que sí, tiene oposición. Tiene Gesem, que es contrario a los intereses de la obra. Tiene a Sanballat, que es un gobierno influenciado por las tinieblas. Y tiene Tobías, que contradicen todo lo que la iglesia haga, pero hay que repartamos algo para que vean. Eso los tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Haga conmigo, así las manitos como si fuera a pelear. Obrar, orar. Otra vez. Obrar, orar. Así va a ser el año entrante. Obrar. Vea, hágale duro, trabaje con fuerza. Los proyectos, échelos adelante, meta el hombro, póngale ganas. Aprovechemos que está anunciada una crisis. Las crisis son los momentos en que el pueblo de Dios más avanza. Aproveche. Las crisis son esas. Usted está en un concierto, le tocó la fila barata, la última, donde no se ven ni las pantallas allá. Lo último, cerca de donde el orinal ahí. No ven nada. Se larga un aguacero tremendo. Todo el mundo sale corriendo. Usted consigue su plastiquito y se va pegado allá a la baranda y se aguanta el aguacero. Cuando se reinicia, usted está en el mejor puesto. Viene una crisis. Usted coja su plastiquito y acomódese y agárrese duro en el nombre del Señor. Y va a terminar bien acomodado después de la crisis. Y el método que vamos a usar es obrar y orar. Entonces coge un maletincito. Yo tengo que visitar 10 clientes. No, yo alcanzo a visitar 15. Pero antes de eso oro. Y el Señor me va a guiar a cuáles visito y a cuáles no. Y entonces, obrar y orar va a ser el método. Ahora mire lo que él hizo. No solo eso fue el método, sino fíjate en el enfoque que él tuvo. Él podía haberse enfocado en los enemigos, en los perseguidores, en los conflictos que había, en las dificultades, pero él tuvo un enfoque particular. Mire el enfoque. Nehemías 7:3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno. Y cada uno delante de su casa. ¿Sabe? Se construye iglesia cuidando el hogar. Se construye nación cuando tú cuidas tu casa. ¿Sabes qué pasa con los hijos que son tirados a la calle y abandonados? Delincuentes en potencia, problemas de tipo social. Cuando tú haces hogar, estás haciendo patria. Cuando tú haces hogar, estás haciendo iglesia. ¿Sabías eso que estás haciendo iglesia? Que cuando sí, tienes la calentura, estás aburrida con ese tipo, pero te lo aguantas y sacas adelante y le buscas la forma. Estás haciendo iglesia. Cuando te aguantas la calentura, más bien te das una mucha fría, más bien, y te aguantas las ganas de ser infiel y todo eso, estás haciendo iglesia. Cuidar el hogar. Qué fácil es si cada uno se encarga del hogar de cada uno. Tus hijos, sí, los traes aquí que le enseñamos un poquito de Biblia, pero los educas tú. Tú eres el que se hace cargo de lo que has hecho. Entonces tú estás al frente de tu hogar, cuidando tu hogar, ¿cierto? Y el pastor, entonces está cuidando el de él. Y la pastora, cuidando el hogar de ella. Y cada uno cuidando su casa. Ese es el método del éxito. Así se hace iglesia, así se hace país, así se logran las cosas. Y ese va a ser nuestro método de trabajo del próximo año. ¿Cuál va a ser? Obrar, orar y hogar. Obrar, orar y hogar. Otra vez. Obrar, orar, hogar. Mira todo lo que hagas el año entrante. Trabajando duro. Vamos a meterle fuerte. No a la pereza, no a la flojera, no a lamentarnos, no más excusas. Hay que moverse. Cuando otros lloren, tú vende pañuelos. ¿Listos? Obrar. Orar, tenemos algo a favor. Dios nos dice dónde es y cuándo es, dónde no invertir, qué hacer, qué no hacer. Orar hasta que Dios nos revele hacia dónde movernos. Y estar muy enfocado en cuidar tu casa. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu casa? ¿De qué te sirve hacer empresa? Cuidar por ganar cada milloncito y en un divorcio perder la mitad de lo que habías hecho y más. ¿De qué te sirve construir con las manos para destruir con los pies? Cuidar tu hogar. Ese va a ser el enfoque que tenemos para el próximo año. Obrar, orar, hogar. ¿Lo aprendiste? 3 veces ahí rápido. Obrar, orar, hogar.
Obrar, orar, hogar. Obrar, orar, hogar. ¿Listo? Ya lo tenemos programado. Esa es la estrategia y el enfoque que nosotros vamos a tener. Bueno, ahora además tengo que contarles de Esdras. Qué pecadito con Esdras. Bueno, y es muy importante él, Esdras, pero mientras Nehemías construyó el muro, o sea, hizo ciudad, Dios envió con él a Esdras, que era más el maestro de la palabra. Él lo que hizo fue en el capítulo 8 de Nehemías, coger el libro de la ley y leerle a la gente el libro de la ley. La gente no le han enseñado cómo era. Y cuando les explicó lo que significaba cada cosa, pues obviamente la gente se dio cuenta. Digo, ay, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos desobedecido todo lo que ahí dice. Nosotros ni sabíamos que ahí dice eso. Creíamos que decía otra cosa. Y él les explicó qué era y la gente se deprimió toda y se puso a llorar. Dijeron, antes no nos ha ido peor. O sea, no, nosotros hemos sido muy necios. Es que no hemos hecho caso a lo que dice el libro de la ley. Uy, se pusieron a llorar y todos tristes diciendo, no, eso merecemos es que Dios nos castigue, nos mate y no hay que matar. Entonces Nehemías les habló. Les dijo, no, lo que Esdras ha hecho de enseñarnos la palabra no es para que estemos tristes. Cuando uno le enseñan la palabra y le dejan ver sus errores, no es para ponerse a llorar, es para estar feliz. Porque ya me mostraron lo que puedo cambiar, lo que puedo corregir, dónde puedo ser mejor. Ya me mostraron por dónde me estaba yendo la bendición. Ya me mostraron dónde me estaba enredando la vida. Y entonces no es para ponerme a llorar, es para celebrar y alegrarme y para cambiar y obedecer la palabra de Dios. Y entonces aparece porción de Nehemías 8. Luego les dijo, id, comed grosuras. Amén. Tamales. O sea, este texto está para Navidad, man. Y bebed vino dulce. Dulce es el que no está fermentado, ¿no? Dulcecito. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Amén. Porque día santo es a nuestro Señor. Y uno cree que el día santo es para darse golpes de pecho y llorar. No os entristezcáis. Y luego explica, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Feliz Navidad. Y a gozar de grande alegría. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Ustedes han entendido las palabras que les hemos enseñado? Entonces, ¿cómo deben estar? ¿Y qué se deben ir a hacer? Bueno. Están felices de lo que Dios nos ha enseñado. Y ahí está esa porción que es la frase central del libro de Nehemías. Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No el muro. Ellos creían que el muro físico era lo que los protegía. Realmente lo que lo protege a uno es el gozo del Señor. Vas a obrar, orar y hogar. Vas a cuidar el gozo de tu casa. ¿Vale? Vale. Que cuando tú llegas a la casa, llegue la alegría a la casa. No que los niños se escondan. Ay, yo papá, hasta ahí nos tocó escondernos. Que estaban contentos, divirtiéndose con los hijos. Llegó la mamá. Nos vamos a poner a hacer oficio. Estábamos tan buenos hasta que llegaron. Los van a poner a hacer algo. Llegó la mamá, la que pone tareas. Pues está uno tranquilo hasta que llegan los hijos. Este es el momento de cuidarnos mutuamente, de cuidar el gozo. Unos padres que cuiden a sus hijos, que los apoyan, que los aman, que lucha uno con los hijos que están jóvenes, ¿cierto? Ay, Dios, uno ora tanto por ellos, que Dios enderezca su camino. Sí, las mamás paren a los hijos, pero los papás los parimos el fin de semana que se van por allá, que salen, está uno pariendo, ¿cierto? Tiene uno hasta contracciones, dolores, hasta revienta fuente uno ahí, esperando. Muchachos, hoy dijo que a las 1 llegaba, ya son las 4 y no aparece. ¿Sí o no? Eso es un parto. Pero hay que estar ahí, estar pendiente de ellos. Hijos, cuiden a los papás, colaboren, saquen buenas notas, saquen adelante el deporte que le están apoyando, el arte que le están apoyando, patrocinando los papás. Mire qué difícil después cuando no tienen papás conseguir quien les patrocine ese estilo de vida que ustedes tienen. Los hijos siempre son 2 estratos más que los papás. Aprovechen. No venga a hacerle un drama a un cajón con un cadáver pudriéndose. Cuando ya qué. Es ahorita que usted puede tratar de servir un vasito de agua y llevarle al papá, a la mamá. Eso no pasa nada. Yo sé que usted no tiene la receta, pero eso, hasta de la llave al menos sírvale, pero llévele alguna cosa. Que no le ha podido llevar un fresquito porque se le perdió la receta, la fórmula de los hielos en cubos. No, eso no es tan difícil. Vea de los papás, tenga una atención con ellos ahora. Papás, sacrifiquen un poco de tiempo de trabajo y de sus hobbies para estar un poquito con los hijos. Salven su hogar, cuiden su hogar.
Ese es el propósito que tenemos en el nombre del Señor. Y estoy seguro que Dios nos va a dar la victoria. Estoy seguro que Dios nos va a dar la victoria.